lenguaje es una de las capacidades más extraordinarias de las que está dotado el ser humano. Y en nuestros niños es muy importante poder identificar a tiempo algunos retrasos en el mismo para poder atenderlo de manera oportuna, evitando problemas a futuro en la etapa escolar. Desarrollo del lenguaje infantil es el tema que abordaremos el día de hoy en nuestro programa en breves minutos. Mientras tanto, los dejo ya con nuestra recomendación de salud visual, que en esta oportunidad nos habla sobre el daltonismo. Amigos, bienvenidos a este segmento de salud. Hoy hablaremos del tema de daltonismo. El daltonismo es una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo, generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores con frecuencia, no distingue los verdes de los rojos y a veces de los azules. El daltonismo puede ocurrir cuando las células de la retina sensibles al color, conocidas como conos, están ausentes, no funcionan o detectan un color diferente de lo normal. Los síntomas incluyen dificultades para ver los colores y su brillo de la manera usual, y no poder notar la diferencia entre distintos tonos de un mismo color o entre colores similares. Esto sucede mayormente entre el rojo y el verde o entre el azul y el amarillo. Estos síntomas se agudizan más en bajas condiciones de iluminación. Y aunque una persona daltónica puede tener 100% de agudeza visual, se aconseja a estos pacientes no conducir en bajas condiciones de luz. Por lo general, se nace con daltonismo, pero en algunos casos puede adquirirse más tarde en la vida por alguna neurotoxicidad. Un cambio en la manera de ver los colores puede indicar la presencia de un problema más serio. Toda persona que note un cambio en la manera en que percibe los colores debe consultar con su especialista de confianza. Soy Gabriela Proaño, optometrista, y este es mi consejo de salud visual. Agradecemos a Gaby Proaño por este importante consejo de salud visual, despejando ciertas dudas sobre el daltonismo. Hoy vamos a hablar acerca de una de las capacidades más extraordinarias de las que está dotado el ser humano, y es el desarrollo del lenguaje enfocado a nuestros niños. Para poder identificar algunos retrasos en el mismo y tener una ayuda oportuna, y es por ello que nuestra invitada en esta oportunidad es la licenciada Michelle Hernández, especialista en temas de educación infantil con años de experiencia como docente en educación inicial, a quien le damos ya una cordial bienvenida. Michelle, qué gusto que estés con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer acompañarlos. Claro que sí, iniciamos entonces con la primera pregunta, y es ¿a qué llamamos desarrollo del lenguaje, Michelle? Bueno, el lenguaje es una capacidad cognitiva, ¿no?, que está muy ligada al desarrollo cognitivo de los niños en diferentes etapas de la vida. Entonces, este desarrollo permite la comunicación verbal o no verbal. En este caso vamos a centrarnos más en la que tiene que ver con la lingüística, ¿no es cierto?, con el poder comunicar las cosas de forma verbal. Entonces, el lenguaje, si nosotros queremos hacer un resumen, es un proceso cognitivo que se da durante toda la vida y sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. Por hablar de etapas, ¿no? Precisamente este desarrollo de hablar se produce de forma progresiva. Y yo quiero que tú brevemente nos menciones cuáles serían estas etapas del lenguaje, ¿no? Cómo se produce, y yo creo que desde que nacen, ¿no?, los niños ya comienzan a comunicarse.
Bueno, las primeras etapas que nosotros podemos tener o los primeros indicios del lenguaje, ¿no es cierto?, se dan en los primeros meses cuando el pequeñito nace. Hay que tomar en cuenta que hay una diferencia entre el lenguaje, que ya es un poco más consciente, y también la respuesta a un estímulo que se da también. Por ejemplo, cuando los pequeñitos nacen empiezan con el gorjeo, que es gu, gu. Nosotros les hemos escuchado, ¿no es cierto? Entonces vienen los papás, los abuelitos y les dicen, hola, ¿cómo estás? Y ellos como que intentan imitar lo que uno les va diciendo. Esta es una primera manifestación del lenguaje que se da más o menos hasta los 5 o 6 meses. Y a partir de esa etapa nosotros llevamos con el balbuceo, en donde los pequeñitos ya empiezan a decir sílabas, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ma, y ya empiezan con esta parte del lenguaje, ya tienen la primera sonrisa social, entonces ya entendemos que el lenguaje ya va a una parte más consciente de comunicación. A partir de esa etapa, ya más o menos al año, ya tenemos las primeras palabras. En lo que se refiere a hitos del desarrollo, ya debería ser un poco normal que empiecen a decir las primeras palabritas que evidentemente las enseñan las personas que están cerca, los cuidadores. Y ya un poquito más grandes ya empiezan a tener estos primeros indicios de oraciones completas, del ya poder decir lo que yo necesito, lo que siento ya a través de oraciones y de la unión de las palabras ya con más sentido. Interesante conocer estas etapas del desarrollo del lenguaje en nuestros pequeñitos, ¿no? Ahora, yo quiero preguntar, porque yo sé que hay muchas mamitas en casa que nos están viendo, que posiblemente tienen niños pequeños en casa, o los abuelitos, ¿no?, que también cuidan de sus nietos. Cuando los padres o las personas que están al cuidado de los más pequeñitos no se comunican en forma clara con los niños, es decir, ellos les hablan como que si también fueran niños, esto retrasaría el desarrollo del lenguaje también en ellos, Michelle. Por supuesto, a veces infantilizamos demasiado a los pequeñitos y pensamos que mientras más bonito o más diminutivo le hablemos, porque también va la parte de que todo es bien pequeñito mi hijito que está aquí, entonces vamos a tratarle como un pequeñito durante todo el proceso de primera infancia y todo su desarrollo. Eso genera un retraso en el lenguaje, porque los niños en primera instancia tienen un aprendizaje vicario, es decir, aprenden por la imitación. Si yo todo el tiempo le repito palabras de esa manera, ¿no es cierto? Ay, mi hijito, ¿cómo está, chiquitito? Ellos van a aprender a hablar de esta manera y es por eso que a veces, porque es una de las razones, tenemos pequeñitos de 5 o 6 años que siguen hablando de esa manera y muchas de las ocasiones cuando van a un entorno escolar, cuando la maestra o los compañeros no hablan así, entonces se sienten rechazados o sienten que los demás están en su contra, sienten como una grosería el que no se hable igual de esa manera. Entonces, sí es importante hablar claro con los niños, pronunciar bien y entender que el proceso de desarrollo también depende mucho de lo que los papás y los cuidadores, porque ahora tenemos diferentes cuidadores, puedan hacer con ellos. Papitos, importante recomendación, abuelitos, ¿no? Vamos a hablarles realmente como personas adultas a nuestros niños, porque esto va a generar problemas. Y Michelle, haciendo hincapié mientras tú decías esto, hay familias, ¿no?, que hasta que son adultos a los hijos les hablan de esta forma. Mi chiquito precioso, mi amor, ¿cómo está? y los jóvenes, los adultos, ya en una edad, inclusive ya cuando están casados, ¿no? También veo que yo he escuchado, ¿no?, que les hablan inclusive de la misma forma a sus padres y como que, bueno, nos causa risa, nos causa chiste, porque tal vez esto no lo hacemos en nuestras casas, pero hay familias en que han criado así a sus hijos y hasta adultos los tratan de esta forma. Y también, bueno, cuando están en conversaciones, por ejemplo, un pequeñito dice, quiero irme al Cayo. Entonces todos, como dice, a ver, y todos empiezan a imitarle como dice, que bueno, en un principio puede ser esta parte de amor, de querer tratarlo dentro de una esfera que nada malo le llegue, pero es necesario comentar con los niños cuando ellos, o mejor dicho, si el niño dice callo, por ejemplo, nosotros decirle, ¿quieres ir al carro? No una manera burlesca, porque a veces hasta resulta burlesco lo que los adultos hacen con los pequeños. Es verdad que son niños, hay que comunicarse como niños, pero no podemos infantilizarlos al punto que confundamos esta parte del lenguaje y que no permitamos que se desarrollen de una manera adecuada, que en lo posterior van a causar problemas incluso en la escuela, no solo en la parte escolar, sino en la parte social, porque entonces ya lo empiezan a ver como ¿por qué habla de esa manera? Empiezan a molestarlo y empiezan un sinnúmero de situaciones en el área social también.
Ahora vamos viendo, ¿no?, cuáles serían estos problemas de lenguaje más frecuentes que se pueden presentar en los niños antes de los 6 años de edad, Michelle. Bueno, uno de los problemas o las dificultades en el lenguaje que más incidencia tiene es la dislalia, o conocida como el tartamudeo. Entonces son los pequeñitos que todavía les cuesta articular toda la oración y te dicen, por ejemplo, que quiero tener el vaso, por ejemplo. Entonces no articulan todo. También tenemos confusión en los fonemas, ¿no es cierto?, de las letras, lo que yo les decía, el carro, le decimos el callo, o quiedo esto. Entonces no pronuncian esto. Esos son los problemas más frecuentes y hay uno de las dificultades que se está viendo en la actualidad del mutismo selectivo, que tiene que ver mucho con la seguridad que nosotros podemos dar a nuestros pequeños. Entonces son niños que solamente se comunican en su casa, por ejemplo, con sus abuelitos, con sus papás, y en otros ámbitos silencio total y no se comunican de ninguna manera. Entonces esos son algunos de los problemas que nosotros podemos tener, de los que tienen más incidencia en esta etapa. Ahora, gracias a nuestros amigos que también nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Mi hija tiene 5 años y tiene dificultad para pronunciar la letra R. En vez de decir rosa, dice dosa. ¿Cómo puedo ayudarla? Y yo creo que es el problema de varios niños, ¿no? Como tú decías, no pueden articular estas palabritas de manera adecuada. ¿Hay algún ejercicio que lo podamos practicar en casa, que los papitos puedan ayudarles? Sí, en primer lugar, cuando uno ya evidencia la deficiencia en el área del lenguaje, es importante determinar qué es lo que está sucediendo. Muchas de las ocasiones los problemas del lenguaje también se pueden dar por un problema emocional. Entonces, la primera sugerencia es, si usted ya ve que su hijo tiene alguna dificultad, hay que buscar un especialista. Muchas de las ocasiones también es un problema del aparato fonoarticulador, a veces es una dificultad en el área motriz. Entonces, hay que tener muy claro de dónde viene el problema para poder tratarlo. Ahora, una de las sugerencias también podría ser el hacer ejercicio. Juguemos a los carritos, por ejemplo, si el problema es el fonema R, entonces empezar a hacer ejercicios, jugar, a ponerse chocolate aquí, mover la lengua alrededor de la boquita para que también el músculo de la lengua empiece a moverse y empiece a ejercitarse, porque muchas de las ocasiones tenemos niños que están en una esfera de adultos y que no hablan porque no tienen la necesidad tampoco. Entonces necesitamos fomentar eso en nuestros pequeños y sobre todo determinar cuál es la causa del problema. Importantísimo. Al regresar, mis queridos amigos, cómo atender de manera oportuna si hay un retraso en el desarrollo del lenguaje y cómo esto también puede afectar en la etapa escolar. Estamos junto a nuestra especialista. El día de hoy vamos a hacer aquí una brevísima pausa y en contados minutos regresamos hablando el día de hoy sobre desarrollo del lenguaje infantil. El autocuidado es mirarse a uno mismo con afecto, dar atención a tus necesidades y preservar tu salud física, mental y espiritual. ¿Sabías que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es lo que Pablo afirma en 1 Corintios 6, 12 al 20. Por eso elimina hábitos nocivos, realiza actividad física, cuida de tu mente y ten una buena alimentación. Una campaña de Radio Nuevo Tiempo. Estudiar la Biblia ahora es mucho más fácil y rápido. Puedes ingresar a la página web estudialabiblia.com y elegir el curso que deseas estudiar escogiendo la opción Estudiar online. Podrás participar de videoaulas, responder los cuestionarios y al finalizar recibirás un certificado digital. Después podrás elegir otros cursos. No dejes de estudiar la Biblia. Accede ahora. estudialabiblia.com. Estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Es un gusto poder compartir estos espacios junto a ustedes y hoy hablando justamente de los niños, yo tengo un regalito para ellos. Milagros Increíbles, este curso súper didáctico, divertido, con algunas páginas para realizar actividades y que pueden enseñar a nuestros pequeñitos a estudiar más de la palabra de Dios. Así que si usted lo quiere adquirir, puede escribir ya al WhatsApp que está apareciendo ahora en pantalla o también a través
través de nuestras plataformas electrónicas en estudielabiblia.com. Este y otros materiales están ya disponibles. Hoy estamos hablando sobre el desarrollo del lenguaje infantil. En el bloque anterior conocimos ya las etapas en las que nuestros niños van adquiriendo esta destreza al hablar y también algunos problemas que se pueden presentar. Y estamos junto a Michelle Hernández. Ella es especialista en temas de educación infantil con años de experiencia como docente en educación inicial. Y yo te quiero preguntar ya en este bloque, Michelle, ¿a qué edad ya nuestros niños deberían estar hablando correctamente? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, porque con los nuevos estudios nos dicen que debemos respetar los momentos en que los niños van desarrollándose. Sin embargo, yo bajo la experiencia que hemos tenido, considero que a partir de los 3 años es una etapa en la que los niños no deben hablar perfectamente, no me refiero a eso, pero sí ya poder articular las palabras de manera adecuada para poder tener un desarrollo óptimo. Cuando vemos que a esa edad todavía estamos como un poco de dificultad, ya vemos que no puede pronunciar ciertos fonemas, que son evidentes, porque hay fonemas que se van desarrollando en el transcurso de la vida, entonces ahí ya podemos ver una dificultad. Además que hay muchos trastornos del desarrollo que se evidencian a partir del lenguaje. El autismo es uno de ellos. Cuando hay deficiencia en el lenguaje y a partir de otros síntomas también ya podemos determinar ciertos trastornos. Importante, mis queridos amigos, considerar esto. Ahora, yo sé que hay muchos padres, ¿no?, bilingües o posiblemente viven fuera del país y les hablan a sus niños en 2 idiomas. ¿Esto podría también retrasar el desarrollo del lenguaje del niño o podría ser un factor positivo, Michelle? Puede ser un factor positivo y también puede ser un factor negativo. Siempre tenemos que nosotros partir de la idea de cómo nosotros como padres o como cuidadores estamos tomando estas habilidades que los niños tienen. A veces los papás desean que sus hijos sean los mejores y está bien, ¿no? El tener esta necesidad o este deseo de que puedan surgir. Pero hay que tener cuidado con ciertas estrategias que se manejan. Cuando los niños son pequeños, ellos tienen que aprender a partir de su lengua materna, la lengua del corazón, es decir, la lengua que se desarrolla en su entorno. Si mi mamá y mi papá hablan español y de repente un día empezaron a hablar en inglés porque quieren que yo también lo haga, entonces va a tener una dificultad y una confusión en su cabecita y entonces empieza a utilizar un Spanglish, si hablamos de inglés y español, ¿no es cierto? Y finalmente ninguna de las 2 lenguas está bien cimentada. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, los niños a partir desde el año hasta los 5 años están en una etapa de descubrimiento de unas ventanas de oportunidades, de una flexibilidad cognitiva maravillosa que les permite aprender muchas cosas. Entonces, no podríamos decir que esto es un factor negativo, pero hay que manejarlo de manera adecuada. Sobre todo luego en procesos como el proceso lectoescritor, en donde los niños necesitan tener su lengua materna súper bien cimentada para poder aprender otra lengua. Es importante determinar esto. Si mi lengua materna es el español, pues necesito que el español esté súper bien para poder aprender otro idioma. Porque a veces tenemos niños que tienen dificultades en el español, tienen dificultades en el lenguaje y queremos meterle otro idioma. No digo que sea imposible, pero va a ser mucho más difícil para ese pequeñito poder avanzar. Es importante considerar esto, ¿no? Primero, que el niño aprenda bien su lengua materna. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, que la lengua materna se hable en casa? Porque también hay niños que los dejan al cuidado de otras personas. Si están en otro país, obviamente, les van a hablar en inglés o en portugués o en el idioma donde ellos se encuentren, ¿no?, en ese país. Entonces, que lo refuercen ahí en casa y cuando salgan los niños a su otro entorno, claro, ahí pueden también aprovechar del otro lenguaje. Sí, por supuesto, y a los niños les va muy bien con esto, ¿no? Los papás, por ejemplo, nosotros tenemos, o en la práctica, en varios lugares tienen niños que vienen de China. Entonces ellos saben muy bien el chino, sus papás en casa hablan chino, pero en el colegio aprenden español e inglés y no tienen ninguna dificultad. Siempre y cuando, como te decía, los papás no mezclen, porque a veces con este sentimiento de querer ayudarles a los pequeños, terminamos diciendo, bueno, voy a hablarle en inglés, yo soy ecuatoriana, hablo español, pero voy a hablar en inglés en mi casa para que mi hijo aprenda a hablar en inglés. Entonces yo ciertas palabras digo en inglés, otras frases en español, viene el papá habla en inglés, el abuelito habla en español, entonces el pequeñito no tiene como
una base sólida. Entonces, la lengua materna es la lengua del corazón por esto, porque hablan las personas que están a mi alrededor más cercanas, que son mi papá, mi mamá, que son mis cuidadores y las personas seguras. Entonces, ellos tienen que cimentar esta lengua materna, y ya que mi abuelito, mi tía, mi primo viven en Canadá, me hablan en inglés, está perfecto. Pero mis papás necesitan tener claro cuál es el lenguaje que yo voy a aprender en primera instancia. Excelente recomendación, hablando sobre desarrollo del lenguaje infantil. En tu experiencia, Michelle, como educadora inicial ahí en tu escuelita, ¿cómo tú has visto esto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha influenciado tal vez el desarrollo del lenguaje en nuestros niños y qué dificultades tú has logrado percibir durante esta etapa escolar? Bueno, realmente la pandemia nos ha dejado muchas dificultades en muchas áreas y ahora las estamos viendo. Una de las más significativas es esta parte emocional, que también tiene una connotación bastante arraigada al lenguaje. Y hemos podido evidenciar, en primer lugar, que los niños estuvieron muy conectados a la tecnología ya en periodos muy largos. Esta parte de silenciar el micrófono, volverlo a aprender, parecería que no tuvo ningún efecto en ellos, pero cuando volvieron a la escuela teníamos niños bastante callados, niños que no hablaban, niños que esperaban mucho a que nosotros tengamos que sacarles todas las palabras a través de preguntas, no eran nada sociables en la esfera que ellos estaban desenvolviendo. Y hay una particularidad que a mí me llamó bastante la atención y es esta parte del mutismo selectivo que yo mencionaba en el anterior bloque, que es esta parte de solo hablar con las personas que yo decido, yo quiero, y en otros entornos ya no hablo. Y tenemos muchos niños así que solo se comunican a través de gestos. Entonces, ¿estás bien? Y con los papás hablan. Entonces, muchas de las ocasiones nosotros nos cuestionábamos y todo responde a la parte emocional, a la parte social. Estos 2 años, estos 18 meses que ellos tuvieron que estar encerrados, tuvieron que estar lejos de sus amigos, de sus docentes, realmente marcó una diferencia muy grande en el desarrollo. Entonces, ahora que ellos tienen la oportunidad de poder salir, hay que permitirles estos espacios de aprendizaje, de poder opinar, de tener una voz. También la parte de la lectura quedó muy de lado, el que los niños puedan acercarse a textos escritos y hasta ahora, no sé, en tu experiencia también con tus pequeños, la mayoría de textos ya son digitales. Hemos perdido esa capacidad de poder acercarnos a un libro, de leer, que eso también genera nuevo vocabulario y permite que el niño desarrolle su lenguaje. Y yo creo que es algo muy importante, ¿no? Como padres, atender de manera oportuna estas situaciones que las estamos viendo hoy en día y que obviamente han marcado una diferencia muy grande. Por ejemplo, en casa nosotros, como tú decías, los libros son bastante digitalizados, pero tenemos un espacio en la noche con los niños donde yo tengo un libro, me encantan los libros así, físicos, y entonces yo abro y les digo, ok, hoy esta noche tú me vas a leer esta historia. Entonces yo permito y me doy cuenta, pero quiero que le des el énfasis, como que tú me cuentas esa historia. Entonces ellos palpan, leen y esto hace, y después les pido el resumen, ¿no? ¿Qué entendiste? ¿Qué te gustó de esta historia? Porque realmente, como tú dices, ha dejado a los chicos muy calladitos, ¿no? Incluso no se comunican, y los adolescentes igual, ¿no? Entonces yo creo que para poder ayudarlos, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales, Michelle? Bueno, en primer lugar, si detectan cualquier situación relacionada al lenguaje, es importante comunicarlo con un experto, ¿no? A veces decimos, no, esto es pasajero, va a pasar, y muchas de las ocasiones no pasa. Y luego genera problemas en el proceso lectoescritor y problemas en la vida, porque una persona que no se puede comunicar de manera adecuada va a tener varias dificultades en diferentes áreas. Otra recomendación sería alejarlos por momentos de la parte virtual, de la parte tecnológica también. Cuando hablábamos de los libros, yo recordaba que antes las mamás cantaban a sus pequeños, tenían estas retahílas, ¿no es cierto?, donde repites palabras y cantábamos, ¿no? Y la vaquita venía, comía y otra vez y ya comía otra cosa, incluso se desarrollaba la memoria. Y ahora todo está a la inmediatez de un clic, el poder escuchar la canción y ver las imágenes. Entonces, poder tener estos ejercicios de cantar, de crear una canción, de permitir que la creatividad también salga a partir del lenguaje. Otra recomendación también sería poder tener en casa un espacio en donde los niños puedan expresarse de manera adecuada. Y no corregir, porque a veces cometemos ese error también. Cuando un niño pronuncia de manera inadecuada algo, nosotros decimos, no se pronuncia así, tienes que pronunciar bien. A ver, ven, repite 1000 veces hasta que aprendas.
No es la manera. Nosotros podemos, por ejemplo, si un niño dice, me voy al callo, te vas al carro, mi amor, al carro, ¿te gusta el carro? Si ya vemos que tiene problemas con ese fonema, entonces vamos reforzando en una canción, tal vez tener tarjetitas alrededor de la casa en donde podamos reforzar estas situaciones de manera lúdica. Nunca con los pequeñitos podemos hacer de una manera punitiva, el te obligo, y peor aún decirle, tú eres un niño que no es igual a los demás porque no hablas como los demás, mira, los demás sí pueden y tú no. Entonces, esta parte emocional tiene gran importancia en la parte del lenguaje. Muchas de las ocasiones no era un problema del lenguaje, era un problema emocional que estaba causando consecuencias en el lenguaje. Entonces, estar muy pendientes del desarrollo de los pequeñitos, si bien el desarrollo de todos es diferente, hay hitos y momentos que tienen que ser muy vigilados para que los papás puedan entenderlo, sobre todo con los papitos jóvenes, que yo en muchas de las ocasiones en mi círculo de amigos he visto pequeñitos que ya presentan dificultades y los papás dicen, no, mi hijo no tiene ninguna dificultad, no, el Juanito habló a tal momento, el Pepito así. Entonces no comparar a los pequeños, pero sí estar muy pendientes. Excelente, ¿no? El ser padre realmente es una vida de constantes aprendizajes y sin duda muchas veces parece que nos puede faltar sabiduría para enseñar a nuestros hijos. Y yo quiero dejarles este versículo de la Biblia. Está en Santiago 1:5 y nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Yo quiero agradecerte, Michelle, excelentes recomendaciones, como siempre es un gusto y encantada de poder tenerte en nuestro espacio. Muchísimas gracias y qué bueno, una felicitación especial al espacio porque realmente es importante el poder tener información acerca de estos temas que son tan de actualidad y realmente va a beneficiar a muchas personas. Gracias, Michelle. Nosotros así nos despedimos. Esperamos que las orientaciones compartidas por nuestra profesional puedan ayudarles si están teniendo problemas en el desarrollo del lenguaje de sus pequeñitos. Este y otros programas recuerden que los pueden ver en YouTube o también en nuestro Facebook. Si Dios lo permite, nos encontramos en un próximo programa.